50 tanques de guerra, 80 millones de dólares. Esas son las cifras. Saludamos a Germán Zahid, internacionalista de la Universidad del Rosario, que llega para contestar una de tantas preguntas que hay con respecto a esta noticia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta creo que es clarísima. Todos nos preguntamos, ¿para qué quiere el presidente Ortega 50 tanques de guerra? ¿Para qué los necesita? Sí, bueno, la pregunta llama mucha atención y sobre todo en Colombia, donde Nicaragua es el país que más amenaza los intereses territoriales y de soberanía del Estado. Llama la atención que Nicaragua no es un país que es agresivo a nivel militarista, ni mucho menos tiene la capacidad militar y terrestre de sostener una fuerza de caballería en este caso, y mucho menos tiene un enemigo a quien enviársela. Sabemos que El Salvador, Honduras y Costa Rica no son una amenaza militar para este país. Más bien llama la atención es qué quiere Rusia al venderle esos 80 tanques. Si vemos que Nicaragua no tiene la ambición militar de utilizarlos. Rusia lo que necesita es asegurar una posición estratégica en un lugar donde hay un vacío geopolítico. Me explico, Estados Unidos es una potencia en declive en el Caribe, hay una competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, y Rusia necesita asegurar una posición estratégica sobre la zona para asegurar la presencia de su flota naval en el Caribe y dos, asegurar la construcción de un radar frente a una posible amenaza estadounidense en la zona del Caribe. Y eso es algo que Rusia ya había manifestado, que quería aumentar su presencia militar en la región. ¿Eso le debe preocupar a los demás países de la región? Efectivamente, le debe preocupar a toda la cuenca del Caribe y en especial a Colombia porque desbalancea el equilibrio estratégico tradicional que había en el Caribe. Si bien ya estábamos acostumbrados a una presencia militar estadounidense desde 1903, inclusive desde que nos arrebatan Panamá, teníamos una presencia que nos aseguraba tranquilidad y no afectaba el dilema seguridad. Es decir, dilema seguridad es cuando aparece una nueva amenaza y rompe el equilibrio. En este caso, cuando hay una nueva flota rusa, que de hecho esta flota rusa viene de los buques que le fueron robados a Ucrania de la Armada de Crimea. En esos de ideas, Rusia duplicó su capacidad naval, la va a enviar al Caribe y por eso necesita asegurar su porción de tierra, su cabeza playa Nicaragua con este material de caballería. En esos de ideas rompe el equilibrio con Estados Unidos y puede empezar, digamos, una tensión creciente en los próximos años, en la próxima década, que puede llegar a condiciones de desbalanceo en toda la zona. Pero decía usted, Germán, que Costa Rica no representa amenaza para Nicaragua, ni Nicaragua para Costa Rica. Es su vecino más cercano. Ellos ya se manifestaron y dijeron, bueno, no nos preocupa que se estén armando, pero sí nos preocupa que estén invirtiendo ese dinero cuando es un país que tiene deficiencias en educación, en infraestructura, en salud, en muchas cosas más. Pero realmente no les preocupa. Costa Rica no tiene ejército. Efectivamente, Costa Rica no tiene ejército, tiene una fuerza policial que se dedica a temas de seguridad humana, seguridad ciudadana, unos temas de narcotráfico y criminalidad, pero en cuanto a seguridad y defensa no tienen capacidad militar para defenderse. ¿Por qué digo que posiblemente no sea una amenaza para Costa Rica estos tanques nicaragüenses? Es porque Nicaragua ha maximizado su poder tanto de seguridad y defensa como de políticas exteriores a través de los mecanismos jurídicos que le da la Corte Internacional de La Haya. Es decir, han hecho un muy buen trabajo jurídico en La Haya, lo que les ha permitido asegurar sus fronteras y ampliar su territorio. Una de las, digamos, víctimas ha sido Colombia. En ese orden de ideas, lo que Nicaragua le sirve a Rusia para proyectar su poder internacional y eso al mismo tiempo blinda a Nicaragua de posibles amenazas de Estados Unidos, posibles amenazas de Colombia e inclusive para equilibrar el balance estratégico en el Caribe que Venezuela está perdiendo. Pero mire, la embajadora estadounidense en Managua ya está preguntando y está haciendo sus averiguaciones para qué están comprando estos tanques. ¿Qué respuesta cree usted que va a dar el gobierno nicaragüense? Que es un Estado soberano y que en función de esa soberanía y sus intereses nacionales no tiene que darle excusa ni explicaciones a ningún gobierno extranjero para la compra de esos tanques. Sin embargo, Estados Unidos le da pavor que se rompa el equilibrio estratégico en el Caribe, que era la única zona estratégica que tenía controlada. Y que claramente se rompe, usted no lo estaba diciendo ahora, con esta compra se rompe ese equilibrio. Exactamente, entonces le preocupa a Estados Unidos romper el equilibrio, perder una capacidad militar en esta área geográfica y tener que empezar a desplazar tropas de áreas donde Estados Unidos tiene mayor vulnerabilidad a sus intereses nacionales, Pacífico, Mediterráneo e Índico. Hay, Germán, un contrato de cooperación técnico-militar bilateral entre Nicaragua y Rusia. ¿Qué otros puntos incluye este acuerdo? Incluye entrenamiento, doctrina, transformación de las fuerzas militares. Este tema de transformación de doctrina es muy importante porque al ejército nicaragüense y a las fuerzas de seguridad en general se le está cambiando la forma de pensamiento. Es decir, las amenazas que va a manejar Nicaragua desde este momento son las mismas amenazas que va a tener Rusia. Ese cambio doctrinario altera, y reitero, el equilibrio de los países aliados de Estados Unidos en la región. Es decir, si tenemos la presencia de un concepto militar nuevo, dificulta terriblemente la integración de los países y facilita la propensión a que hayan más amenazas de narcotráfico, crimen organizado, porque Nicaragua permite ese juego. De hecho, en la doctrina militar rusa y doctrina de seguridad rusa se permite el uso de mafias, se permite el uso de crimen organizado como estrategia para debilitar
los conceptos de seguridad y defensa de Estados Unidos en una región determinada. ¿Cuál es la situación de la economía de Nicaragua? Porque bueno, si mal no estoy, usted me corrige, es el segundo país más pobre de Centroamérica y además están diciendo en el Parlamento de Nicaragua que no saben de dónde salió la plata porque ellos no aprobaron en el Parlamento ningún préstamo para esto. No, inclusive uno se podría atrever a asegurar que Nicaragua no va a desembolsar ningún dinero por estos tanques. Es una estrategia de Rusia de cooperación internacional. En cooperación militar, generalmente lo que se maneja es dar el material de guerra y lo que se contrata a futuro es el mantenimiento, cambio doctrinario y las ganancias de política exterior. ¿Y entonces estos 80 millones de dólares son? Eso es incierto. No lo sabemos todavía, porque en cooperación militar puede haber pago en especie, puede haber uso de bases militares, como bien lo dijo la nota, puede haber uso de aviación, puede haber uso de radares, entonces los pagos pueden ser en especie cuantificados en dinero. Entonces, digamos, eso ya hace parte de las negociaciones internas y secretas de los dos gobiernos. Bueno, como dato final les cuento, el ejército de Nicaragua cuenta con un lote de 55 tanques, también que son de manufactura rusa, pero 2 de ellos son solamente usados para el desfile de 2 de septiembre, que es el Día del Ejército de Nicaragua. ¿Los necesitaban? ¿No los usan? Muy bien, pues Germán Zahid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Voy aquí.